Venga, vamos al capítulo 2 del libro de los Hechos. Continuamos con esta serie bíblica que, repito y valga la redundancia, está desprendida del libro de los Hechos y la hemos titulado Una historia real. Ahora, ¿por qué una historia real? Porque hay personas que creen y piensan que lo que está en la Biblia es fantasía. Hay personas hoy en el siglo XXI que piensan que todo esto está inventado y que no es real, que eso de que Dios haya abierto el mar Rojo en dos y el río Jordán, eso es imposible y eso se les hacen cuentos de hadas. No es así, es una historia real. Ahora, todo lo que vemos y estamos abordando y por abordar en el libro de los Hechos no es otra cosa más que, repito, una historia completamente verídica y real. Bueno, hoy nos vamos a meter en un capítulo y en unos versículos bastante intensos, pero ¿qué creen? Vamos a verlo a la luz de la palabra. Ni siquiera vengo aquí a decirles lo que yo pienso sobre esto que vamos a estudiar y leer, sino qué dice la Biblia sobre esto que vamos a estudiar y leer. ¿Estamos listos? Venga, repite después de mí lo siguiente: estoy listo y estoy dispuesto a recibir lo que tienes para mí a través de tu palabra, que es viva y eficaz. Y a partir de hoy, vamos a decirlo bien fuerte, a partir de hoy, no seré el mismo de antes. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Vaya abriendo sus Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 2, por favor. Hechos, capítulo 2. Solamente el día de hoy nos vamos a enfocar en estudiar los primeros 13 versículos. No son muchos versículos, solamente 13, pero están cargados de detalles sumamente interesantes. Bueno, en días pasados, semanas pasadas más bien, hemos estado hablando acerca de una promesa. Así comenzó el capítulo 1, una promesa descrita en los versículos 4 y 5. ¿Cuál era esta promesa? El Señor Jesús, una vez ya resucitado y ascendido, les dice: hey, quédense ahí. ¿En dónde? En este lugar, en el tabernáculo, no, perdón, se me fue el rollo, en el aposento alto. En el aposento alto, recuerdan que les dije que era como el aposento alto, como una terraza. Y Jesús les dijo: quédense ahí. ¿Cuántos había aproximadamente? Poco más de 120 personas, contando a los apóstoles. Y el Señor les dijo: quédense ahí. ¿Por qué razón? Porque va a venir sobre ustedes el Espíritu Santo, los va a bautizar el Espíritu Santo. Ahora, este tema del bautismo del Espíritu Santo es un tema bastante, digamos, complejo, aunque no lo es cuando uno lo estudia a la luz de la palabra. Y bueno, ya Edson nos dio detalles de este tema. Una vez que se suba a YouTube, aviénteselo porque está buenísimo, bien desmenuzado, bien explicado. Y la promesa es: quédense ahí, en este aposento alto, en esta terraza. Más de 100 o menos de 120 personas reunidas, esperen ahí, porque van a ser bautizados, llenos, sumergidos del Espíritu Santo. Quédense ahí. Ahora, para este entonces, ya estamos en el capítulo 2, para este entonces, según comentaristas, han pasado ya 10 días desde la promesa, desde que le dijeron: quédense ahí juntitos, que nadie se desbalague, quédense reunidos ahí, esperen. Han pasado 10 días. Es interesante que nunca se les dijo que esperarían 2 días, 3 horas o no sé, 6 días. Han pasado 10 días. ¿Quién de los que estamos aquí no nos impacientaríamos? Ahora, cuando yo pensé en esto, que ya habían pasado 10 días, ¿y qué creen? Todos estaban ahí. Nadie se había ido, porque todos creían a la promesa. Todos creían la promesa. Y esto me hizo pensar y recordar una escena que yo creo que ya les he contado. Algunos quizás la van a recordar, otros no la sabían. Y es una escena en donde, cuando Martita y yo éramos novios y no existían los teléfonos para comunicarte, resulta que Martita estaba estudiando ya para el 5 y 10. Y entonces me dice: por favor, bueno, nos habíamos puesto de acuerdo en la semana porque íbamos a ir al cine, íbamos a ir a cotorrear, ¿no? Siendo novios íbamos a cotorrear. Y entonces le digo: bueno, paso por ti a la escuela a la 1 de la tarde, porque a esa hora salía de la escuela. Y recuerden, no hay teléfonos en ese momento. Y no llevaba carbones en las bolsas como para hacer señales de humo. Y entonces yo ya estaba puntualito a la 1 de la tarde esperando a que saliera Marta de la escuela. Pero ¿qué creen? Pasaron 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos. Yo no sabía si quedarme o irme, y ahí estaba.
50 minutos, 1 hora, 10 minutos, 1 hora y media, 2 horas, pasadito de 2 horas 10, 2 horas 15, y entonces Martita sale, sonriente, brincando. Yo dije, sí, no es cierto. Y entonces me dice Martita, discúlpame. Bueno, no sé si te disculpaste, pero vamos a ponerle que te disculpaste, ¿no? Y Martita, ¿sabes qué? Discúlpame, es que nos pusieron un examen de última hora o un trabajo en equipo de última hora y pues bueno, ni modos, ni cómo avisarte. Tienes razón, no había manera de poder avisarnos. Ahora, este tema de esperar es bien complejo, es bien difícil. Para nuestras generaciones ya no les gusta esperar, ya no saben esperar. Es más, tantito esperan, 5 minutos, ya se desesperaron. Y si tantito están desesperados, ¿a qué van? Al teléfono. Y si ya el teléfono les aburrió, ya se cansó el dedito de estar aventando puros videos para arriba, ya no saben si quedarse otros 15 minutos más. Créame, la espera siempre desespera, pero es importante la espera. ¿Sabe por qué? Porque la espera forma el carácter. Pero incluso me atrevo a decir que también muestra, revela el carácter. Cuando Martita sale, créanme, se los confieso, yo sentí mucha tentación de cuestionarla. Oye, ¿qué onda? Lo primero, bueno, les puedo decir que hubo un proceso, ¿no? En ese tiempo de espera. Primero, al principio sentí como, sí, desespero, porque dije, oye, ya pasaron 20 minutos, 30 minutos, pero del desespero pasé a la preocupación. Oye, no juegues, pues, ¿qué habrá pasado? Sí, ¿qué tal si, no sé, está bien, se desmayó y ahí está tirada y me está esperando? Del desespero pasé a la preocupación, pero ¿qué creen? Esto es bien, bien corto, ¿eh? De la preocupación, ¿saben a qué pasé? A los pensamientos negativos. Y entonces yo empecé, híjole, de seguro a jugar hasta un morrillo y le gustaba en el salón y ni me avisó y se fue con él. Fíjense nada más también cómo son los pensamientos, cómo nos juegan. Y dije, pero pues, no sé, no creo, pues si la traigo muerta, ¿no? O sea, ¿a quién pudiera encontrar mejor que yo? Entonces del desespero, de la preocupación y de los pensamientos negativos, fui recorriendo hacia la victimización también, como pensando, híjole, de seguro se fue con alguien más, no me merezco esto. Yo creo que me hubiera avisado, o me hubiera dicho, sabes que no vengas por mí, no quiero ir al cine contigo, voy a ir con alguien más. Y vean este recorrido, pero después volví a la esperanza. No, es que ella me dijo que a la 1 y a la 1 aquí estoy. Y la esperanza me volvió a llevar a la perseverancia. Y dije, ahí voy a estar, ahí voy a estar. Y mira, 2:10 por ahí, y salió Martita brincando. Y estaba bien contenta para ir al cine. Yo ya tenía ganas de decirle, ¿sabes qué? Ya no hay cine, se cancela todo, vamos para la casa. Pero sí, también tenía ganas de ver la película. Creo que todo estuvo bien. Y nada, simplemente pensar en esto, mis hermanos. Yo sé que la espera desespera, pero hay que esperar. Sea cual sea lo que tú estés esperando del Señor, espera en el Señor. Espera en el Señor. Vamos a leer porque esto se pone intenso. Verso 1 del capítulo 2. Voy a citar a la Biblia de las Américas. Dice así el verso 1: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Ahí está lo que acabo de mencionar. Estaban todos juntitos, nadie se había ido. 10 días después, ahí estaban menos de 120 personas juntitos. Verso 2. Dice, de repente vino del cielo, ¿de dónde? Vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Aquí ya se empieza a poner interesante. O sea, de la nada, mientras ellos estaban esperando, 10 días después, de la nada. No sé si estaban orando o posiblemente estaban desayunando o alguien estaba preparando la comida, pero de repente se escucha un ruido estruendoso desde el cielo y dice, como una ráfaga de viento impetuoso que llenó la casa, la terraza donde todas estas personas estaban ahí reunidas. Verso 3, mire lo que continúa diciendo: y se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Este es sumamente interesante porque de aquí se desprende también pues un movimiento que tiene que ver con el pentecostalismo y de ahí nace
esta doctrina también del Pentecostés y del hablar, el movimiento del don de las lenguas. Es interesante que dice, y se les aparecieron lenguas como de fuego. Me puse a investigar y yo dije, ¿qué es lo que estudia un bombero? ¿Alguien sabe qué estudia un bombero para ser bombero? Primeros auxilios, claro que sí. Pero hay una ciencia, y es la ciencia del fuego. Entonces, cuando yo dije, bueno, parece obvio, ¿no? Pues para ser bombero tendría que estudiar una ciencia, y la ciencia del fuego. Y dentro de la ciencia del fuego hablan de las lenguas de fuego. Ahora, para los bomberos o dentro de la ciencia del fuego, ¿qué son lenguas de fuego? Es como algunas llamas que hacen precisamente como un oleaje. Esos son como lenguas de fuego o algunas llamas. Pero en el griego original, la palabra lenguas, ojo, en el griego original, que fue escrito la mayoría del Nuevo Testamento, y que por cierto, más adelante en los próximos versículos vamos a ver a Pedro dando su primer discurso, su primer bosquejo, su primera predicación en griego. La palabra lenguas en griego significa idiomas. Esto es clave en el mensaje. La palabra lengua significa idiomas, dialectos. ¿Sale? No pierdan de vista eso, porque ahorita va a tener mucho más sentido. Y dice repartiéndose. ¿Qué entienden por repartiéndose? O sea que a algunos les tocó y a otros no. Repartiéndose, no dice todos, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Ahora hay otra palabrita sumamente interesante, estoy desmenuzando este versículo, dice se posaron, no estaban dentro de, estaban encima de. Eso es posar. La gente que estaba alrededor, que ahorita la vamos a ver, podía verlo, porque estaban encima, posando sobre ellos, no dentro de ellos. Ahora noten el versículo 4, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Qué significa lenguas en el griego original? Idiomas, dialectos. Todos comenzaron a hablar otras lenguas. Ojo con esto que dice el versículo, porque nadie nos dice esto. Según el Espíritu les daba la habilidad para expresarse. Esto es sumamente interesante. Según el Espíritu les daba la habilidad para expresarse. O sea, el Espíritu no estaba hablando a través de ellos, les dio la habilidad para que ellos pudieran hablar. Por eso el tema de cuando escuchamos personitas decir, es que el Espíritu me toma y no sé qué hago, no tiene tanto peso ni tanto sustento bíblico, porque dice que el Señor los llenó de su Espíritu y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba la habilidad para que ellos se expresaran. Ahorita lo vamos a ver con mucha más claridad. Aquí quiero resaltar un punto súper interesante, y es Dios es fiel a sus promesas. ¿Recuerdan que en los versos 4 y 5 del capítulo 1 dijimos que hay una promesa? En este versículo 4, 3 y 4 está el cumplimiento de esa promesa. Familia, no sé cuánto tiempo has estado esperando una respuesta de Dios en tu vida sobre algo específico que le has pedido al Señor. Te digo una cosa, espera. Pastor, ¿cuántos días? ¿3 días? ¿7 días? ¿10 días? No lo sé. No sé cuánto tengas que esperar, pero una cosa sí sé, que Él es fiel a sus promesas. Y lo que Él dijo que hará, lo hará. Así de sencillo. Por favor, no te desesperes. Ahora, aquí hay algo muy hermoso que no me quería perder la oportunidad de resaltar, y lo platicaba con Martita cuando estaba en la oficina leyendo, y regreso a casa bien entusiasmado y le digo a Marta, fíjate nada más lo que el Señor me mostró. Aquí hubo algunas señales, ¿no es cierto? ¿Recuerdan las señales que hubo antes de que fueran llenos del Espíritu Santo? Hubo un ruido fuertísimo desde el cielo, ¿no es cierto? Y dice que un viento que llenó toda la casa. Antes de que fueran llenos del Espíritu Santo, hubo algunas evidencias audibles y visibles. Un ruido y un viento que llenó toda la casa. Ahora, si esto no fuera importante, el texto hubiera ido inmediatamente a fueron llenos del Espíritu Santo.
pero hay evidencia visible y audible. Pero ¿qué cree, familia? Ahorita vamos a leer el capítulo 14 de 1 Corintios. Si lo quiere ir buscando está muy bien, ahorita nos vamos a meter en él. Pero hay un pasaje interesante ahí, porque 1 Corintios capítulo 14, verso 22, dice que las señales no son para el creyente, sino para los incrédulos. Repito esto, las señales no son para el creyente, sino para los incrédulos. Muchas veces estamos pidiéndole al Señor señales. ¿Para qué? Para estar más seguros de lo que vamos a hacer, de las decisiones que vamos a tomar. Pero ¿qué crees, familia? Las señales no son para el creyente, sino para los incrédulos. Ahora, ¿esto se me ocurrió nada más leyendo un pasaje bíblico? No. De hecho, en Mateo capítulo 12 vemos una conversación que Jesús tiene con los fariseos. En el capítulo 12 de Mateo hay una escena en donde un hombre que tenía la mano seca es sanado por Jesús en el día de reposo. Ojo con esto, familia, en el día de reposo los fariseos se le echaron encima a Jesús. Obviamente no porque estuvieran interesados en saber cómo hace estas cosas, sino porque lo hizo en el día de reposo. Y vemos ahí que los fariseos están discutiendo con Jesús. ¿Y qué creen? A partir del versículo 38 de Mateo 12, los fariseos le dicen, ok, queremos creerte, ayúdanos Jesús, danos una señal. Y Jesús les dice, no va a haber ninguna señal para ustedes, sino la que ya les fue dada, o la que hace mención del profeta Jonás. Esa es la única señal, dice el Señor, que van a recibir, la del profeta Jonás. ¿Alguien recuerda este personaje, Jonás? ¿Qué pasó con él? Jonás era un chaparrito así que vivía en Jericó, ¿no? Ese era Zaqueo. ¿Qué pasó entonces con Jonás? Fue el que se lo tragó una... Ay, de volato, es una ballena. Pues dice un gran pez, no dice que sea una ballena, ¿eh? Dice un gran pez. Así que vamos a ponerle ballena porque es el animal más grande, ¿no? De la vida marina. Pero pues yo creo que no dice ballena, como decimos todos que se comió una manzana. Y pues bueno, no dice que manzana, ¿no? Pero dice que se lo tragó un gran pez. ¿Y estuvo cuántos días en el vientre del pez? 3 días. Con sus 3 noches. Lo mismo que Jesús estuvo cuando fue crucificado, fue sepultado y resucitó. Jesús les dice, la única señal que van a obtener es eso. Va a ser mi muerte, mi sepultura y mi resurrección. Es todo. No hay más. Ahora, me encanta porque cuando pensaba en esto, venía a mi mente 2 Corintios 5:7. ¿Qué pasa entonces con el creyente? Hermanos, por fe andamos, no por vista. Grábese eso, por favor. Por fe andamos, no por vista. Entonces, pastor, no es bueno pedir señales como Gedeón. O sea, Gedeón le dijo, Señor, sí, está bien, yo voy a ir a pelear por ti, pero por favor que el día de mañana, y voy a poner este trapito aquí, y el día de mañana que este trapo amanezca completamente mojado y todo a su alrededor completamente seco. ¿Qué creen? El Señor le respondió tal como Gedeón lo había pedido. Pero aún así dudó. Y dijo, híjole, no, ¿será que había sido el Señor? Dijo, bueno, vamos a hacer otra cosa, vamos a hacerlo al revés. Que ahora el trapito amanezca completamente seco y todo lo alrededor mojado. ¿Y qué creen? El Señor respondió. Yo le pregunto, ¿tendríamos que llegar a ese punto de pedir señales? No necesariamente, porque entonces las señales son para los incrédulos, no para los creyentes. ¿Por qué? Porque un creyente anda por fe, no por vista. Ahora, ¿por qué mencionar esto? Mis hermanos, últimamente, los últimos años, no sé, déjame decirte, probablemente 5 años a lo mejor, más o menos, ha habido muchas personitas con las que he platicado y simplemente me dicen, pastor, le estoy pidiendo al Señor una señal para ver si entro a esta escuela o no, para ver si me caso con él o no, para ver si acepto este trabajo o no, para ver si me mudo para esta ciudad o no. Y constantemente cuando hablamos es pedir señales. Y yo también, hasta yo les decía, sí, mi hijo, voy a estar orando por ti para que el Señor te dé una señal. Ya cuando leí esto dije, ¿que estoy orando, hombre? Hasta yo lo estoy llevando a que cometan herejía.
Yo le decía, sí, mi hijo, genuinamente voy a estar, sí, hija, voy a estar orando para que el Señor te dé una señal. Y el Señor me da un coscorronazo y me dice, Abraham, las señales son para los incrédulos, no para los creyentes. ¿Por qué? Porque uno que vive en fe, lo único que quiere es buscar la voluntad del Señor. Ahora, pastor, no me queda claro. Miren, pasa mucho con los jovencitos, ¿no? Adolescentes, jóvenes que dicen, pastor, yo ore por mí para que el Señor me dé una señal si este chico es el chico de mi vida. Y yo le digo, ok, vamos a ver las señales que ya tienes. Vamos a ver ese ruido estruendoso y vamos a ver ese viento que ya llenó la casa. ¿Es creyente? No. ¿Le encanta el pisto? Sí. No quiere nada que ver con Dios y con la iglesia. Ahora, ¿quieres que te dé una señal del Señor? ¿Qué más señales quieres? Para decir que no es por ahí. Ahora, he platicado con gente que me dice, pastor, ore por mí para que del Señor me dé una señal si es el trabajo que Él tiene para mí. Y yo le pregunto, ok, ¿tienes que mentir? Pues sí. ¿No es? ¿Tienes que mentir para obtener un trabajo? ¿Por qué? Porque en Efesios, que hemos estudiado ya antes, el Señor nos ha dicho que nos quitemos de toda mentira. Ahora, el Señor no va en contra de su palabra. Tienes que mentir para obtener un trabajo. No es de Dios. No pidas que te dé una señal. Ahora, pero es que, Señor, si es tu voluntad, entonces cuando yo esté ahí parado, me digan, tú joven, sí, el que estás ahí, ven tú, para ti es el trabajo. Entonces sabré qué es la señal. No. Como los chicos que piden, Señor, el día domingo que vaya al servicio, si este chico gira la cabeza al mismo tiempo que yo y nuestras miradas se cruzan y se enciende un fuego que no se puede apagar por ningún motivo, entonces sabré que Él es para mí. ¿De verdad, hermanos, pediríamos señales? Ahora, no estoy en contra de las señales, el Señor dio señales. Pero ¿sabes por qué? Ahí está, las señales para el creyente pueden ser un bálsamo para el alma y un refrigerio para nuestra fe. Ahora, si hay una señal, ¿sabes qué puede significar? Señor, gracias, tú estás en control, tú estás obrando, es tu mano la que está ahí. Es eso, nada más darle gracias al Señor, pero no esperes más señales. Ahora, ahí te va un pasaje que, bueno, no sé si se los puse a ustedes, me parece que sí. Sí, cómo no. Proverbios 3:6, palabra de Dios para todos, dice, ten en cuenta a Dios en todo lo que hagas y Él te ayudará a vivir rectamente. Pero otra traducción dice lo siguiente, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará qué camino tomar. Ojo con esto, familia, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará qué camino tomar. Pero ¿qué crees? Busca su voluntad. Nada más. Trabajo, escuela, lo que le quieras agregar, busca su voluntad y Él te va a mostrar qué camino tomar. Al final, no te preocupes si es el chico de mi vida, si es la escuela que quieres para mí, si es el trabajo de mis sueños. Aguanta, busca nada más su voluntad y Él te va a decir, aquí es, aquí no es. Y sabes, lo vas a poder discernir tan claramente porque estás sumergido en la voluntad del Señor. Ahora, ¿sabes cuándo reprobamos un trabajo? Cuando ya pasaste por todos los filtros, No sé si les ha pasado, pero ya pasaste por todos los filtros y estás diciendo, Señor, gracias, este trabajo es tuyo. Mira nada más, me entrevistaron 20,000 personas y a todas les gustó mi currículum y listo, todo perfecto. Pero llegan y te dicen, te vamos a pagar tanto. No, no es tuyo, Señor. No es el trabajo que tú quieres para mí. Oye, ya todo lo que el Señor hizo por ti y llegan a esto y dices que no es del Señor. Pues no sé, o sea, ¿qué más queremos, no? A veces cuando el Señor te lleva a este tipo de escenarios es porque quiere tratar algo más profundo con uno. Pero ahí está. Quería que se quedaran con ese puntito. Familia, hay señales, claro que sí, pero las señales son para los incrédulos, no para los creyentes. Entonces, pastor, sigo pidiendo señales al Señor, vive en fe. Y si el Señor te da una señal en el proceso, mientras estás caminando en fe, gloria al Señor. Adórale por eso, dale gracias al Señor por eso. Pero en vez de estar desgastando tu tiempo en pedirle señales, vive caminando en fe y buscando agradarle en todo momento. Al final, Él te va a mostrar qué camino tomar. Continuamos la lectura, nos quedamos en el verso, ¿qué? 5. Sí, verso 5 dice, y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Verso 6, y al ocurrir este estruendo, el que ya mencionamos, la multitud se juntó. Ahora, ¿qué multitud? ¿Qué multitud se juntó si ya estaban juntitos?
Dice ahí, y estaban desconcertados porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Sabes a qué multitud se refiere? A todos los que estaban fuera de la terraza, a los que estaban reunidos en Jerusalén. Ahora, el Pentecostés, para que alguien vaya teniendo un poco más claro esto, no es otra cosa más que 50. Es quincuagésimo, es el número 50. Eso significa Pentecostés, 50. ¿Sabe por qué? Porque después de la fiesta, una de las fiestas importantísimas para el pueblo de Israel judío, que es la fiesta de la Pascua, que es cuando conspiraron para encerrar y crucificar a nuestro Señor Jesús. Ojo, después de esa fiesta de la Pascua, 50 días después, lo describe muy bien Levítico capítulo 23, da detalles puntuales de cómo se iba a organizar esta fiesta, Levítico 23. Ojo, después de la Pascua, 50 días después, tenía que venir el Pentecostés, esta fiesta de las primicias, ¿no? Es esto, las primicias. Así que cuando uno piensa en Pentecostés, no piensa en lenguas inmediatamente, piensa en el número 50, eso significa, porque 50 días después vino esta celebración. Ahora dice que estaban, como era una fiesta tan importante, ¿qué crees? Venían de todas partes, los judíos que habían sido exiliados a todas partes en ese mundo de aquel entonces, se reunían. Y muchos judíos incluso pasaban los 50 días ahí, viviendo hospedados, pagando, otros porque tenían familiares, y estaban ahí reunidos, muchísima gente, cientos de personas estaban reunidos para esa celebración. ¿Y qué creen? En una terracita pequeñita se escucha un estruendo fortísimo, y entonces hay un viento que llena toda la casa, se reparten lenguas de fuego, toda la multitud que escuchó eso quería presenciarlo. Ahora alguien pensaría, alguien de los que ya han tenido oportunidad de ir a alguna de las ciudades aquí en México donde hay callejones hermosos y hay terrazas impresionantes, estarían pensando como yo, oye, pues ¿cómo le harían? Estás en una terraza, pero los callejones son tan pequeñitos que ¿cómo se va a amotinar la gente? Bueno, algunos comentaristas han dicho que probablemente ya estos 120 habían salido para dirigirse hacia el templo, así que pues los callejones estaban súper llenos porque ya habían salido. Otros dicen que había algunos espacios dentro del templo donde estaba sucediendo todo esto. Independientemente de familia, había muchísima gente que había presenciado esto. Mucha gente de muchas nacionalidades, y ahorita lo vamos a ver. Verso 7, y estaban asombrados y se maravillaban diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que están hablando? Me llamó mucho la atención porque entre tantas ciudadanías que va a mencionar más adelantito, la expresión que utilizan es Galileo. Yo dije, bueno, tendría que ser muy importante si está ahí. No dijo, ¿no son estos cretenses? No dijo, ¿no son estos galileos? Estos que están hablando. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo de Galilea era un pueblo, digamos, considerado inferior, ¿no? Pobre, sin recursos. Ahora, súmele que la gente creía que los de Galilea eran malísimos para hablar, que no podían pronunciar bien, que no sabían utilizar el acento, que eran malísimos para hablar. Entonces estaban súper sorprendidos de ver gente que no sabía hablar bien su idioma, ahora hablando de manera perfecta otros idiomas. Dice que estaban súper sorprendidos. Mire lo que dice el verso 8. ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Se da cuenta cómo la palabra lengua significa idiomas o dialectos? Dice ahí, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Mire, los versos del 9 al 11 nos dan un listado de todas las nacionalidades que estaban ahí y se los puse en un mapa para que lo puedan entender mejor y tengan sea más gráfico el asunto. Ahí están, del verso al 9 al 11 va a dar una lista detallada de quienes estaban reunidos ahí. Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia. El verso 10 de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos. Dice el 11, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestros idiomas de las maravillas de Dios. Miren nada más cómo se ve el mapa,
de todas esas partes habían venido a Jerusalén, porque era una fiesta sumamente importante. Ahora, muchos de los que estaban ahí, la mayoría hablaba griego, pero algunos no, hablaban sus idiomas. Y estaban ahí todos completamente, no solamente reunidos, sino atónitos de escuchar a gente que no era de esa nacionalidad hablando su propio idioma. Dice el 12, todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Sabe qué quiere decir esto? Estaban, en otras palabras, estaban diciendo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Y mire lo que dice el verso 13. Pero otros se burlaban y decían, están borrachos. O sea, muchísima gente estaba súper asombrada de escuchar a otros judíos, galileos, que apenas si sabían pronunciar su propio idioma, hablando otros idiomas, como si fueran políglotas. Estaban asombrados, pero ¿qué creen? Había algunos que se estaban burlando. No, sabes que estos están bien entradotes. Están bien entradotes, estos están bien borrachos. Pero sabes, lo vamos a ver la siguiente semana. Pero eran a las 9 de la mañana cuando esto estaba pasando. Eran las 9 de la mañana. Ahora, ahí te va una preguntita que va a sacar chispas. Ahí está en pantalla. ¿Qué dice esa pregunta? ¿Existe el don de lenguas? ¿Qué piensan ustedes? No necesitan responder hacia afuera. Pero ¿ustedes qué creen? ¿Existe el don de lenguas? Es un tema muy controversial, ¿eh? Es un tema muy controversial. Ahora, la pregunta más directa es, ¿alguien de los que está aquí ha hablado lenguas? ¿Qué dice la Biblia al respecto de este don? ¿Este don sigue operando? ¿Por qué en tantas iglesias se sigue practicando? Yo sé, ya están pensando, pastor, ya díganos, hombre. Es que no quiero darles lo que yo pienso, lo que yo creo. Por eso es importante, la siguiente diapositiva, hija, por eso es importante que leamos primero a los Corintios, les puse ahí Romanos, pero es primero a los Corintios, capítulo 13. Verso 1, primero a los Corintios, capítulo 13, verso 1. Mire lo que dice ahí, hablando el apóstol Pablo. Ojo, que para este momento, el apóstol Pablo todavía no figura, en el libro de los Hechos. Lo vamos a ver más adelante, me parece que en el capítulo 6. En el capítulo 6, cuando Saulo, que es Pablo, entra en escena porque apedrean al primer mártir, que es Esteban. Y entonces Saulo, que era un perseguidor de la iglesia, estaba ahí. Ahora, este Saulo, que después es Pablo, no nos quiero hacer bolas, ya en el capítulo 9 del libro de los Hechos va a tener una conversión, un encuentro con Cristo. Y entonces es transformado. Y de ser un perseguidor de la iglesia, se convierte en un plantador y en un pastor de la iglesia de Cristo. Y en una de sus cartas a la iglesia de Corinto, precisamente, le va a escribir sobre este don de lenguas. Ahora, ¿qué pasaba en la iglesia de Corinto? Era una iglesia que tenía un despertar a los dones del Espíritu de Dios, pero que carecía de frutos del Espíritu. Pastor, barajéamela más despacio. Sí, los dones del Espíritu son una cosa y el fruto del Espíritu es otra. La iglesia de Corinto era buenísima. Bueno, no sé si tan buenísima, pero había un exceso en cuanto a los dones del Espíritu. El de lenguas, profecía, ciencia y todo esto. Pero ¿qué creen? Carecían de frutos. ¿Cuáles son los frutos? Amor, gozo, paz, paciencia y todo ese listado. Eran buenísimos hablando lenguas, pero eran buenísimos hablando con su lengua de otros también. Eran buenísimos teniendo cultos impresionantes, pero ¿qué creen? Estaban permitiendo un pecado descarado en la misma iglesia. Así que una iglesia de Corinto que estaba súper avivada en dones, pero carente de frutos. Entonces, ok, pastor, ¿qué nos quiere decir? Vamos a lo que dice primero a los Corintios capítulo 13, una carta que el apóstol Pablo le escribe a esta iglesia de Corinto. Dice, excelencia del amor, según el epígrafe aquí en la Biblia de las Américas, pero nada más quédese con este verso 1 del capítulo 13. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor,
he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Aquí el apóstol Pablo marca dos tipos de lengua, por así decirlo, que no vimos en Hechos 2. Aquí Pablo dice, si yo hablara lenguas humanas y angélicas. O sea que estas lenguas humanas, familia, no se pierda de esto. Estas lenguas humanas es lo que sucedió en Hechos capítulo 2, versos del 1 al 13. Ahí no hay lenguas angélicas. Si alguien le quiere meter, pero es que ahí lo que pasó en Pentecostés, pastor, las lenguas, recuerden, Pentecostés de 50, era una fiesta importante. No eran lenguas angélicas, eran lenguas humanas, porque había un montón de gente de otras ciudades, de otros idiomas que podían entenderlo. Es como si hubiera, no sé, todos nosotros somos mexicanos y todos nosotros hablamos español y de repente hay no sé, viene muchísima gente de Francia, de Italia, de Portugal y de otros, y allá afuera el patio está llenísimo de extranjeros. Y aquí resulta que el Espíritu Santo toma a algunos de nosotros y da lenguas que resulta que después vemos a Víctor, que nunca lo habíamos había escuchado hablando francés de manera perfecta. Y entonces los que están allá afuera, los franceses que vinieron de visita, dicen, ¿qué onda? ¿Qué está pasando ahí? Están hablando francés y lo puedo entender perfectamente. Y de repente por allá los que hablaban italiano dicen, están hablando italiano, están parlando italiano, ¿qué está pasando aquí? Y entonces allá se levanta un portugués y dicen, ¿están falando portugués? ¿Qué onda? Porque eso es lo que estaba pasando en el día del Pentecostés. No había lenguas angélicas. Ahora, pastor, ¿hay lenguas angélicas? Digo, si no hubiera el apóstol Pablo no lo diría. Pero dice que hay lenguas humanas, lenguas angélicas. Pero miren nada más, capítulo 14, vamos a leer. Sígame con su mirada ahí. El apóstol Pablo va a desmenuzar súper bien este tema. Ahora sí no lo tengo en pantalla porque quiero que lo busquen en sus Biblias, ya sea digital o impresa. Ya nos ha animado muchísimo Roberto, Adrián, Edson, sobre traer nuestra Biblia impresa. Y bueno, ahí está, 1 Corintios capítulo 14, sígame con su mirada, dice así, procuren alcanzar el amor, pero también deseen ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticen. Ahí está, familia. Ahí está, miren nada más, procuren alcanzar el amor. Ya dijo Pablo, ok, sí, lenguas humanas, lenguas angélicas, pero eso, digamos que Pablo lo pone en segundo plano. Dice, sobre todo, antes de las lenguas, procuren alcanzar el amor. Ahora, después dice Pablo, después las lenguas. No, después dice, profeticen. ¿Qué es profetizar? No es otra cosa más que proclamar la palabra del Señor. Martita, es 1 Corintios, no es Romanos. Ahí me equivoqué. Veo la carita de Marta así como diciendo, ¿Romanos? ¿What? Y ojo, familia, entonces dice Pablo, busquen principalmente el amor. Ok, ansíen, deseen ardientemente los dones del Espíritu, pero sobre todo profeticen. O sea, sobre todo proclamen la palabra del Señor. Miren, profetizar no es hablar cosas del futuro. Ahora, tampoco profetizar es que el Señor te traiga una revelación del pasado de alguien. Dios puede hacerlo, por supuesto, no me niego a eso. Pero no es eso lo que Pablo se está refiriendo. Busquen el amor por encima de todo. Y si desean un don, profeticen. Que sea el de profetizar. ¿Qué es profetizar? Prediquen la palabra del Señor. Pero ¿cómo pido este don? Pues es un don, pero también es una responsabilidad. Mateo 28, la gran comisión, ya nos habló Adrián de manera maravillosa sobre eso. Todos tenemos el poder y la responsabilidad de predicar la palabra del Señor. Ahora me encanta porque dice, ansíen ardientemente esos dones espirituales. ¿Alguien de aquí que no ha hablado lenguas, ha deseado hablar lenguas? Levante su mano, siendo genuino. Yo la levanto también, 2, 3, ya se empiezan a armar de valor, ¿verdad? Qué chido. Miren, siendo sincero, porque miren, en mi oración, yo le he dicho al Señor, y Martita está de testigo, yo le he dicho al Señor, Señor, todo lo que sea tuyo, yo lo quiero. Todo lo que sea tuyo y provenga de ti, yo lo quiero. Tanto he deseado esto, bueno, en el sentido no por encima del amor ni predicar su palabra, pero ojo, sí es bueno que lo deseemos.
En una ocasión, unos amigos nuestros que hablan lenguas, y ojo, yo los considero personas maduras, los considero personas entendidas, conocedoras de las Escrituras, y hablan lenguas. Y en una ocasión me dicen: Abraham, queremos compartirte este gozo de hablar lenguas. ¿No sabes lo maravilloso que es? Y yo dije: pues va. Y recuerda que estábamos sentaditos allá en las bancas, allá afuera. Todavía no estaba la extensión. Y entonces yo sentadito con ellos, y pues yo dije: bueno, ¿y esto, pues, cómo se come? Yo todo lo que sea tuyo, Señor, lo quiero, pero ¿cómo se come? Entonces mis hermanitos, ojo, los considero maduros, no solamente en edad, sino espiritualmente maduros, entendidos en las Escrituras. No son personas que están queriendo aparentar algo o vacilar con esto, no. Ellos estábamos solos, este matrimonio y yo, no querían impresionar absolutamente a nadie, pero genuinamente querían compartirme un don que el Señor les ha dado. Y entonces me dicen: Abraham, pues nada más mira, pues vamos a cerrar nuestros ojitos. Cerré mis ojitos. Para esto te lo estoy contando todo de manera genuina. No estoy pensando qué locura que estoy haciendo. No, estoy pensando: Señor, va, échale, yo lo quiero. Y entonces me dicen: Abraham, pues suelta tu lengüita. Y yo: no, si la suelto ahorita, quién sabe qué voy a decir. Mejor primero ordeno mi corazón y después suelto la lengua, si no. Y no, pero ¿qué hago? Yo entre mí, yo genuinamente, pues así abro mis ojitos, pero ¿qué hago? Pues suelta la lengua. Y yo como, ¿qué? No sé, ¿qué te viene a la mente? Me dicen: di una palabra. Entonces me viene a la mente una palabra, yo suelto esa palabra y pues ya le dije: pues es esta. Y me dijo: ahora continúa repitiéndola. Entonces yo la continué repitiendo. Y entonces dije: va. Y ya me dijo: pues ahora agrégale otra palabra. Y yo, pues, híjole, no se me ocurre otra. Si todavía no entiendo esto, le voy a agregar otra. Y pues le agregué otra. Y ya después me di cuenta que lo único que estaba diciendo era mamá, papá, mamá, papá, mamá, papá. Porque lo primero que me vino a la mente fue mi mamá, y lo segundo fue mi papá, y mamá, papá, mamá, papá, mamá, papá. Y entonces me dice: es eso, ahora dale. Y me dicen: ahora esto practícalo todas las mañanas en tu casa. Yo entonces le dije: gracias, hermanitos, por la experiencia. Pero yo llegué a casa y le dije: Señor, yo te di la oportunidad, pero en serio voy a andar en las mañanas, mamá, papá, mamá, papá. No sé. Ahora quizás es error mío, que si practico lo que me sugirieron, a lo mejor, ¿no? Pero la verdad, yo dije: Señor, yo creo que el don de lenguas a algunos se los has dado, pero a lo mejor a mí quieres que tenga una lengua bien dominada y dirigida para tu pueblo, ¿no? Miren lo que continúa diciendo: así que no está mal desearlos, familia. Dice el verso 2: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. Ojo con esto. Ahora, aquí sí está hablando de las lenguas angélicas, no de las lenguas humanas. Porque las lenguas humanas, ¿para quién eran? Para los hombres, para los que los que venían de otras nacionalidades y podían entenderlos. Pero dice aquí: el que habla lenguas, dice, no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie lo entiende sino que en su espíritu habla misterios. ¿Sabe qué es el don de lenguas? Es una comunicación directa de tu espíritu con el Espíritu de Dios. Así que si alguien habla lenguas, asegúrese que sea una comunicación directa con el Señor. Dice el 3: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Por eso es que Pablo nos insta, por eso es que Pablo nos anima a profetizar en lugar de hablar lenguas. ¿Por qué? Porque la profecía, miren nada más los atributos que lleva: edificación, exhortación y consolación. Mientras que las lenguas angélicas solamente son una comunicación directa de tu espíritu con el Espíritu del Señor. Ahora, ¿quién se edifica ahí? ¿Quién se edifica ahí? En esas lenguas angélicas, en ese lenguaje divino de tu espíritu con el Espíritu de Dios. ¿Quién se edifica? Pues tu espíritu, solamente tú, pero nadie más alrededor. No sé si me explico. ¿Vamos bien? Creo que está muy claro lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Verso 4: el que habla en lenguas a sí mismo se edifica, ahí está, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos hablaran en lenguas, pero aún más que profetizaran. Miren nada más lo que está diciendo Pablo. Ahora, si Pablo está diciendo que le encantaría que todos hablaran lenguas, estoy seguro que él las hablaba. Ahora, ¿por qué me atrevo a decirlo? Porque más adelante lo va a decir.
Ahora, otra cosita, la escritura nos dice que Pablo fue llevado al tercer cielo, en donde vio cosas que ojo no ha visto y escuchó cosas que nadie ha escuchado. Ojo, para que él pudiera entender lo que se estaba diciendo, tenía que tener un claro entendimiento del lenguaje. Como era alguien que dominaba o que tenía la habilidad dada por el Espíritu de hablar lenguas angelicales, entendía el lenguaje celestial cuando fue llevado al tercer cielo. Dice, porque el que profetiza es superior. Fíjense nada más, verso 5. Yo quisiera que todos hablaran en lenguas, pero aún más que profeticen. Ojo con lo que va a decir aquí. Porque el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos de que las interprete para que la iglesia reciba edificación. ¿Notó eso? Ahora, he conocido muchos hermanitos, muchas hermanitas que ya hablan lenguas y se sienten las más santas de la iglesia. Se sienten los intocables de la iglesia porque yo hablo lenguas y tú no. Soy más espiritual que tú. Oye, el apóstol Pablo ubica muy bien esto. Dice que el que profetiza está por encima del que habla en lenguas. El que predica está por encima del que habla en lenguas. Ahora, no está mal desear estos dones, el don de lenguas, pero asegúrate de que entiendas que este don, si lo hablas, es una comunicación directa de tu espíritu con el Espíritu del Señor. Miren, pasó en una ocasión, yo sé que hay mucha gente que viene y visita nuestra iglesia o la iglesia en donde el Señor nos ha puesto a pastorear y muchas personas dicen, oye, el mensaje está riquísimo, la predicación es muy buena, pero el ambiente no es propicio para lo que yo ando buscando. Hay mucha gente que viene y ya no regresa porque quieren algo más. Lo que hablábamos, señales. Las señales no son para el creyente, sino para el incrédulo. Y dicen, es que yo necesito algo más. Hace tiempo, antes de la pandemia, había con nosotros por varios años una hermanita que pues ella decía tener el don de lenguas. No lo digo como poniéndolo en tela de juicio, es lo que ella decía. Ahora, en el tiempo de alabanza, pues la hermanita, pues olvídate, pues brincaba y hablaba en lenguas. Va, todo bien, ¿no? Nadie absolutamente le había dicho absolutamente nada. Pero llegó un tiempecito en que empezó a hacer esto, pero ya en el tiempo de adoración. Estábamos todos adorando y ya la hermanita como danzando y hablando en lenguas, pero subiendo la voz. Entonces yo dije, híjole, bíblicamente creo que eso ya no está bien, porque entonces se está distrayendo a todos. ¿Qué creen lo que hicimos Martita y yo? La corrimos de la iglesia. No, no es cierto, tranquilo. No, obviamente no, porque yo creo en estas cosas que dice la Biblia, pero Martita y yo le dijimos, hermanita, véngase, queremos hablar con usted. Y entonces le leímos 1 Corintios capítulo 13, verso 1, 1 Corintios capítulo 14. Entonces, fíjense la pregunta que le hice a esta hermanita. Hermanita, ¿alguna vez usted ha hablado lenguas en su casa cuando usted está solita? ¿En su habitación? ¿En su momento de intimidad con el Señor? ¿Ha hablado lenguas? Y me dice la hermana, no, nunca. Y yo le dije, le recomiendo que comience a practicarlas allá, en su intimidad con el Señor. Y a menos que el Señor le dé interpretación de esas lenguas aquí en la iglesia, háblelas. O ore al Señor para que le dé el don de interpretación, o que a alguien de la congregación le dé el don de interpretar lenguas. Pero le dije, si no es así, hermanita, comience a practicarlo en su casa. Como era de esperarse, ya no volvió. Ahora, ¿saben cuál es el tema? Muchas veces las personas dicen, es que cuando el Espíritu me toma, pues ya no tengo control de mí. Yo les pregunto, ¿eso será cierto? ¿Eso es bíblico? Vamos a ver lo que dice Pablo. Verso 6, ahora bien, hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, ¿de qué provecho les será a menos de que les hable por medio de revelación o de conocimiento, de profecía o de enseñanza? Aún las cosas inanimadas como la flauta o el arpa, al producir un sonido, si no dan con distinción los sonidos, ¿cómo se sabrá lo que se toca en la flauta o en el arpa? Poniendo el tema o el ejemplo de la guitarra o el bajo que tenemos aquí. ¿Se imaginan si Víctor ahorita está tocando una nota y Gadiel está haciendo otra? Uno diría, ¿qué está pasando? ¿Están locos estos muchachos? Pero los dos tienen que tocar una nota que armonice. ¿Para qué? Para que cuando sale el sonido digamos, ¡ay, qué hermoso!
Víctor tocando una nota, Gadiel otra y las voces allá en Marte, ¿se imaginan? No entenderíamos absolutamente nada. Va lo mismo con este tema. Familia, va lo mismo con este tema. Tiene que entenderse del mismo modo. Dice entonces, así también ustedes, a menos de que con la boca pronuncien palabras inteligibles, o sea que sean entendidas, ¿cómo se sabrá lo que dicen? Pues hablarán al aire. Hay quizás muchas variedades de idiomas en el mundo y ninguno carece, esto me encanta, ninguno carece de sentido. ¿Escuchó? Ninguno carece de sentido. O sea, alguien que habla portugués, habla con otro portugués, va a tener sentido porque así es el idioma. El idioma nunca carece de sentido. Mira lo que dice el 11. Pues si yo no sé el significado de las palabras, seré para el que habla un extranjero y el que habla será un extranjero para mí. Así también ustedes, puesto que anhelan dones espirituales, procuren abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Por tanto, el que habla en lenguas pide en oración para que pueda interpretar. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Escuchó? Si yo hablo en lenguas, mi entendimiento queda sin fruto. Por eso si alguien habla lenguas, mis hermanos, gloria al Señor. Háblalas en tu casita, practícalas en tu casa, dechóngate en tu casita, porque es tu comunicación con el Señor. Pero si no hay un intérprete, no hay sentido alguno. No hay sentido alguno. Ahora, noten esto, dice que el lenguaje tiene sentido. Familia, ¿el lenguaje tiene qué? Otra vez, ¿tiene qué? Tiene sentido. ¿Sabe? Yo he escuchado muchas lenguas últimamente que no tienen nada de sentido. Es más, yo me atrevería a llamarles balbuceos. Pero no tienen nada de sentido de un lenguaje. Yo me pregunto a veces cuando yo escucho personitas, digo, híjole, qué feo idioma hablarán los ángeles, ¿no? Liri, 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 liri. No sé, está muy gacho ese idioma para los ángeles. Digo, siendo tan hermosos los ángeles, ¿por qué les dieron un idioma tan feo? Digo, con el debido respeto que se merecen los liri, 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 ¿no? Ahora, yo sé que muchos apelan a esto a decir, es que pastor, el espíritu da gemidos indecibles. Pero dice que es con el entendimiento. O sea, y el lenguaje tiene sentido, el lenguaje tiene significado. Recuerdan, les he platicado que en una ocasión, de manera genuina, créanme, nunca he fanfarroneado de nada, siempre he deseado cosas del Señor y Él lo sabe. Y en una ocasión, Martita y yo estábamos en un instituto y nos enseñaron a hablar lenguas. Casi como si fueras una clase de inglés o otra cosa, ¿eh? Yo dije, bueno, ¿qué no las lenguas el Señor las reparte? Como lo vimos en el libro de Hechos. Pues no, ahí teníamos una maestra de lenguas. Y nos tiró en la alfombra y todos tiraditos. Y repite después de mí, rabashobo, rabasha, rabashobo, rabasha. Yo dije, no, pues ya tengo lenguas. Y entonces la maestra nos dijo, practíquenlas, a practicar mis niños. Entonces en un servicio en la iglesia donde nacimos, yo estaba dirigiendo la alabanza y dije, es mi momento de practicar mis lenguas que el Señor ya me dio. Y entonces yo empecé con la guitarrita y empecé, rabashobo, rabarra, rosco, riski, roskensra. Familia, hubo un mover maravilloso. Un montón de gente llorando. Cuando bajé, yo estaba llorando, pero de vergüenza. Dije, ¿qué hice? Pero ¿sabes qué fue lo más curioso? Que un montón de personas se me acercaron para decirme pastor. Bueno, no era pastor, pero ya me sentía pastor, fíjate. De que hablé lengua me sentí pastor. Y me decían, hermano Abraham, qué bonito lo tomó el Espíritu. Y yo entre mí pensando, qué hipocresía la mía, ¿no? Yo simplemente estaba diciendo cada cosa porque genuinamente quería practicar mis lenguas. Y yo veía un montón de gente quebrantada y diciéndome, pastor, qué hermoso lo tomó el Espíritu. Y yo en mi mente pidiéndole perdón al Señor, perdóname, Señor. ¿Qué hice? Ahora alguien pensaría, bueno, al final el Señor hizo su voluntad, ¿eh? No me extrañaría si en mi locura y en mi deseo genuino por querer activar esos dones, pues el Señor terminó glorificándose. Y a lo mejor para mí lo que no tenía sentido, a alguien más les hizo sentido en su espíritu. No lo sé. No estoy queriendo justificarme de nada, ¿no? Pero simplemente es eso, familia. El lenguaje tiene sonido.
Dice entonces que, verso 15, oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Ahí está. Orar en el espíritu y orar en el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también con el entendimiento. De otra manera, si bendices solo en el espíritu, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias el que ocupa el lugar que no tiene ese don, puesto que no sabe lo que dices? Porque tú bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas. Ahí está. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. ¿El apóstol Pablo hablaba lenguas? Claro. Ahora, muchos que desacreditan el don de lenguas también, que dicen que ya no existe, bla, 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 dicen, no, es que Pablo hablaba al menos 3 idiomas. Claro que sí. En lenguas humanas, Pablo hablaba varios idiomas. Pero aquí también está haciendo referencia al lenguaje angelical. Y te repito, si Pablo fue llevado al tercer cielo y entendió lo que se estaba manejando, el lenguaje que se manejaba ahí, tenía un entendimiento claro del lenguaje. Y estoy seguro que Pablo también tenía una comunicación directa de espíritu, de su espíritu al espíritu de Dios en un lenguaje divino. Estoy completamente seguro. Me lo estoy inventando, no, la escritura lo dice. Pero mire lo que dice el 19, sin embargo en la iglesia, o sea, él que habla lenguas dice, sin embargo en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para instruir también a otros, antes que 10,000 palabras en lenguas. Alguien que tenía el don de lenguas, alguien que hablaba lenguas decía, bueno, me encanta este don, pero no lo voy a hablar en la iglesia. Aquí en la iglesia voy a hablar 5 palabritas al menos bien entendidas, que todos comprendan. Así que familia, ¿quién controla a quién? Obviamente dice que en los primeros versículos de Hechos que Él les dio la habilidad de expresarse. O sea que si un hombre no quería expresarse, cerraba su boca y ya. Aquí va lo mismo, el apóstol Pablo sabía que tenía un don, que podía comunicarse divinamente con el Señor, pero decía, en la iglesia no lo voy a hablar. Voy a hablar un lenguaje que todos puedan entender. Ya en mi casita, en mi tienda, me deschongo. Mire lo que dice el 22. Así que las lenguas no, ojo con esto, así que las lenguas son una señal no para los creyentes o los que creen, sino para los incrédulos. Pero la profecía es una señal no para los incrédulos, sino para los creyentes. Ahí es donde llegamos. ¿Se da cuenta? Pastores, que me han dicho que si yo hablo lenguas, entonces es evidencia de que ya fui lleno del Espíritu Santo. ¿Sabes? Había cientos de personas el día del Pentecostés, cientos de personas. Al menos lo que se dice es que los apóstoles y más menos 120 personas fueron llenas, las demás no. O sea, más de 100 o menos de 120 personas hablaron lenguas, las demás no. Entonces diría, ay, el Señor hace acepción de personas. No, no hace acepción de personas, pero Él reparte los dones como quiera. Ahora, ¿te imaginas que todos hablaran lenguas? No, pues ¿quién escucharía las lenguas? Siempre tiene que haber un emisor y un receptor, siempre. O sea que no a todos el Señor les va a dar lenguas, mis hermanos. Qué bueno que lo deseen. Oren al Señor, si es que quiere dárselos, está bien. Pero sobre todo dice que prediquemos. Sobre todo que prediquemos. Vamos a ir cerrando ya con estos últimos versículos. Por tanto, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entra alguno sin ese don o que son incrédulos, ¿no dirán que ustedes están locos? ¿No es lo mismo que pasó el día de Pentecostés? Que decían que estaban borrachos. Bueno, decían que estaban borrachos, aquí decían que estaban locos. Familia, por eso es que mucha gente tampoco quiere involucrarse en la iglesia. Usted tiene amigos que les han dicho, oye, ¿y en tu iglesia qué? Pues se alborotan, hablan todos lenguas, todos brincan, todos se caen. ¿Qué hacen ahí en tu iglesia? ¿No te han preguntado cuando los invitas a la iglesia? Estoy seguro que sí. Estoy seguro que sí. Ahora, cuando tú respondes, pues, no, pues está medio tranquilo en mi iglesia. Es más, yo siento que hasta en mi iglesia le hace falta un poquito de fuego, ¿eh? Pero hasta se sorprenden. ¿Por qué? Porque hoy en muchas iglesias hemos caído en esto. Pero bíblicamente, familia, ¿qué dice la Escritura? ¿Alguien tiene el don de lengua? No lo queremos privar a nadie, pero háblelo en casa, en privado. Es un lenguaje, una comunicación directa con el Señor, no con el pueblo. Si usted quiere edificar a la iglesia, no hable lenguas en la iglesia, a menos que haya quien interprete las lenguas o a menos que el Señor le dé una interpretación de lenguas. Finaliza entonces. Pero si todos profetizan y entra un incrédulo
o uno sin ese don, por todos será convencido, por todos será juzgado. Los secretos de su corazón quedarán al descubierto y él se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre ustedes. ¿Por qué razón? Porque había un lenguaje entendido, muy claro, y estaban predicando. Estaban predicando. Familia, es un tema muy extenso y por eso me tomé la libertad de abordarlo más detalladamente. Es una iglesia que Dios está consolidando. Este es nuestro lema para este año, Consolida 2025. Es una iglesia que está consolidando. Ya tenemos hermanitos que vienen de otras iglesias, de otras congregaciones, con otra doctrina, con otra enseñanza. Eso es bueno. Pero ¿qué es lo que la Biblia nos dice sobre estos temas? No qué me enseñó mi pastor anterior, no qué es lo que enseñaba el maestro en la escuela dominical. ¿Qué dice la Biblia? Por eso, si se dio cuenta, nunca le dije qué es lo que yo opino, sino qué es lo que la Biblia dice. Porque yo no quiero cometer el error de imponerles una doctrina en base a una experiencia. Ok, he tenido quizás experiencias en donde, bueno, el tratar de hablar en lenguas no se me ha dado. Y ya por eso voy a decir, no, no es de Dios. No, la Biblia nos dice que están lenguas humanas, lenguas angélicas. Ahora, el Señor las reparte como Él quiere. Pero si alguien quiere dones, ¿por qué no pedimos el de profetizar? El de proclamar su palabra. Eso sería buenísimo, ¿no cree, iglesia? Y bueno, el Señor va a estar añadiendo personitas a la iglesia. Y qué bueno que nosotros sepamos en qué creemos referente a este tema. Ahora, cuando Dios añada más personas, porque va a añadir, ojo, va a añadir más personas, no necesariamente el pastor o el copastor o los predicadores tienen que enseñar esto. Usted puede acercarse a un hermanito o una hermanita que tenga dudas sobre este tema y decir, oh mira, ¿por qué no leemos primero a los Corintios capítulo 14? Y enséñele, porque usted tiene ese poder dado por Dios y esa responsabilidad también.